Entonces tiene que haber un mínimo de cordialidad. Ahora, no tanta que la gente diga son lo mismo. Ese es el problema que tenemos que encontrar un equilibrio que nos ha sido difícil a los argentinos conseguir, ¿no? En cambio, otros países o lo tienen hace mucho o lo han ido haciendo, lo han ido manejando, digamos. Pero el libro de Dworkin es bueno por eso, porque en una democracia como la americana, que tiene 230 años, el bipartidismo americano, hace 230 años, los dos partidos hace 230 años que están, se alarmó. Pues cuando vio que el debate, cuando los años de Bush se empezaba a enardecer, se asustó y escribió este libro diciendo, ojo, lo estamos pasando, vamos a convertirnos en un país tan intolerante que no va a haber posibilidad de hacer una democracia estable, ¿no? Así que eso yo creo que eso es lo que explicaron nosotros. Lo que nos pasa hoy los argentinos es bastante interesante, porque en este momento en las elecciones va a haber tres fuerzas políticas, claramente, ¿no? El kirchnerismo, el peronismo no kirchnerista, digamos, y el panradicalismo. Con el peronismo no kirchnerismo está, por ejemplo, Macri también, ¿no? Es decir, bueno, entre esos tres va a tener que reducirse a dos, porque lo normal en todos los países es que terminen siendo dos los protagonistas. Entonces, claro, si usted, por ejemplo, imagina que mañana quedan de los tres el radicalismo y el peronismo federal, esos conviven. Uno ve claramente, es decir, evidentemente, entre un Narváez y un Alfonsín no hay cornadas, no hay una cosa diciendo si gana el otro es el fin del mundo, no. Hay una situación de convivencia, ¿no? Entonces, si dos de esos tres quedaran, de los dos más tolerantes quedaran, ya tendríamos las bases, como tienen los chilenos, como tienen los uruguayos, como tienen los brasileños, ¿no? Que ya son dos partidos, los que uno gobierna y otro no, por supuesto, pero la relación entre ellos es una relación de tolerancia y respeto, ¿no? Entonces, me parece que es lo que nos falta. Ahora, hay otros partidos, hay otros países latinoamericanos donde se han polarizado las situaciones. Entonces, imaginen que entre Chávez y los adversarios de Chávez no hay respeto recíproco. Lo mismo pasa en Ecuador con Correa, en Bolivia con Morales, en Nicaragua con Ortega. Son países que están polarizados. Entonces, lo que Dworkin es interesante para leerlo, porque se asusta de que no vaya a ser que a Estados Unidos les pase eso, por la gran polémica que generó Bush. Bush fue un hombre muy polémico, ¿no? Ahora, cuando gana Obama, claramente, viene un demócrata, había republicanos, pero Obama viene bajo el signo de la pacificación. Es un hombre que busca contemporizar, armonizar, dialogar, y entonces como que la democracia norteamericana vuelve al carril, se vuelve a encarrilar en la relación de distancia adecuada, digamos, dentro de un sistema político, ¿no? Así que nosotros, en verdad, la Argentina tiene una larga tradición de intolerancia. Hemos sido muy bravos, todos, de ambos lados, porque tuvimos unitarios federales que se mataron, pero sin asco, durante décadas, al comenzar la independencia argentina. Después vino el momento de la tolerancia, Urquiza, la Constitución, Alberdi, y se arma un sistema que dura décadas. En el 30 explota la intolerancia entre conservadores y radicales, entre Irigoyen y los conservadores, y se rompe el sistema con el golpe del 30. Y del 30 acá no lo han podido reconstruir. La Argentina lleva 80 años de inestabilidad, porque no hemos podido armar un sistema bipartidario relativamente armónico, donde haya respeto y alternancia pacífica entre uno y el otro, ¿no? Ese es nuestro problema político, digamos, ¿no? Y es un problema particularmente grave porque otros países latinoamericanos lo están consiguiendo. Antes uno podía decir, miren, la tolerancia entre dos grandes partidos es cosa de los ingleses, de los americanos, ¿no? No, hoy, por ejemplo, en Brasil tienen claramente
dos grandes líneas políticas, la de Lula y la de Cardoso. Y ahí el tema es la no reelección. Se dura 4 y 4 y chau. Entonces, después de Cardoso vino Lula. Y después de Lula va a venir o un amigo de Cardoso o un amigo de Lula. Y ya tienen el núcleo de la armonía política, ¿no? En Uruguay está pasando algo interesante porque ellos fueron siempre blancos y colorados. Fueron los dos partidos históricos del Uruguay desde el principio. Pero esta vez, cuando viene el Frente Amplio de Tabaré, va desplazando a los colorados. Y van quedando los blancos y el Frente Amplio, cual también es un principio bipartidario. En Chile hicieron una concertación en el 90, cuando se fue Pinochet, ¿no? Que es la que ha venido gobernando desde el 90 hasta acá, ¿no es cierto? Prácticamente estos años, casi 20 años, y hay una derecha muy moderna que aspira a reemplazarlos. Quiere decir que Chile también está al borde de un sistema bipartidista rotativo, ¿no? Y yo creo que lo notable es que nosotros no habríamos podido hacer una cosa así. Ahora, si nosotros tomamos las tres fuerzas principales que se enfrentan ahora el 28 de junio, ¿no? Dos de esas tres podrían formar un sistema bipartidario armónico. La tercera, que es el kirchnerismo, no, porque es muy agresiva. Es una especie de regreso al peronismo inicial. Entonces, me parece que los argentinos van a tener que ir viendo cómo desemboca esto en un sistema bipartidista, digamos, normal, ¿no? Y no sabemos si va a terminar así, ¿no? Se pregunta. Buenas noches, mi nombre es Francisco Grandoli de la Universidad de Belgrano y quería saber si hubo algún tipo de repercusión a partir del libro de Dworkin en Estados Unidos o en alguna parte del mundo. Bueno, el libro de Dworkin es muy conocido. Si Dworkin es, como les decía yo al principio, es los tres grandes pensadores políticos que tienen ellos. El único que está vivo, por otro lado. Está medio grande, pero está vivo. Los grandes libros de Dworkin son otros. Este es un libro, digamos, de ocasión que hizo Dworkin, porque se asustó por la polarización. Lo cual quiere decir que ninguna democracia, por más tiempo que lleve, tiene garantizado la subsistencia. Se da en un clima que implica, como decíamos en la clase, cierta distancia adecuada entre las dos grandes fuerzas políticas, ¿no? Entonces, ahora el libro de Dworkin a mí me interesa mucho porque marca un momento que ellos vivieron, el 2006, al poco tiempo de ser reelecto Bush, que estaba la cosa que ardía, realmente, ¿no? Ahora, ellos, como tienen una tradición institucional muy fuerte, mucho tiempo, consiguen salir. Por ejemplo, le doy un ejemplo. En los años 30 hubo una crisis, saben muy bien, mundial, como la que, casi peor que la de ahora, me parece, ¿no? Una recesión, pero brutal. Ahora, ¿qué pasó? En Estados Unidos apareció un señor que se llamaba Roosevelt, en los años 30, que cambió la política económica, ¿no? Y el sistema no se quebró. Había millones de desocupados, pasaba de todo, pero ellos tienen un sentido institucional muy fuerte, porque hace mucho tiempo que lo tienen. Entonces todos pensaron, salvemos al sistema. Y zafaron, digamos. Los ingleses le pasó algo parecido, ¿verdad? La democracia inglesa es más vieja todavía que la americana, tiene 300 años, no 200. Entonces cuando viene lo que parecía la crisis del capitalismo, porque estaba ya desempleo por todos lados, recesión, cierre de empresas, viene un pensador inglés muy importante, un economista, que es Keynes. Hoy se habla todo el tiempo de Keynes, ahora, porque tenemos una crisis que se dice que tiene alguna similitud con la de los años 30, ¿no? Entonces, ¿Keynes qué hizo? Keynes pensó, porque en el momento que viene la crisis del 30, había una especie de dogmatismo liberal total. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno no tenía que meterse nunca. Esta es la idea. Dejen que el mercado solo va a ir arreglándose, ¿no? Y la cosa venía cada vez peor. Entonces viene Keynes y dice, no, el mercado
es imperfecto, como todo lo humano es imperfecto. Entonces, ¿qué le pasa al mercado? El mercado tiene como dos momentos de irracionalidad, ¿no? Un momento es la euforia, que es la que tuvimos hasta hace poco, ¿no? Antes que viniera esta crisis, todo el mundo compraba casas, todo era con crédito, todo, ¿no? Y el otro momento es el pánico. Cuando agarra el pánico, que es lo que tuvieron ahora. Cuando agarra el pánico, ¿qué pasa con el pánico? Supongamos que nosotros somos personas comunes, que tenemos nuestro trabajo, nuestro ingreso, nuestros gastos. Cuando viene el pánico, ¿qué hacemos? Dejamos de gastar. Porque decimos, a ver si todavía me echan de trabajo, más vale guardo lo que tengo. Entonces, si todo el mundo deja de gastar, viene una crisis brutal, porque no hay demanda. Entonces empiezan a caerse las ventas, las empresas entran en crisis, empiezan a despedir gente, se va como agravando por el pánico. Entonces, ¿qué decía Keynes? Cuando el mercado entra en pánico, lo que tiene que hacer el Estado es reemplazarlo por un tiempo. Entonces aparecen todos estos planes que ustedes ven ahora. Estos planes que ponen plata como locos. ¿Por qué? Porque quieren reactivar la demanda. Si no es a partir del mercado, es a partir del Estado. Pero Keynes no era socialista. Él no quería un país sometido al Estado. Era como un remedio excepcional que había que tomar cuando los mercados les agarraba el pánico. Entonces el Estado venía, como están haciendo todos los estados capitalistas de hoy, están metiendo plata todo el tiempo, ¿no? Entonces al meter plata, naturalmente la demanda termina por reactivarse. Cuando se reactiva la demanda, la gente pierde el miedo, empieza a comprar, empieza a hacer negocios y vuelve la vida a normalizarse. A partir, es un capitalismo, pues un capitalismo que le han metido una inyección, y vuelve poco a poco a la normalidad. ¿Cuándo, decía Keynes, esto ocurre? El Estado debe replegarse y dejarlo tranquilo al mercado hasta la próxima crisis. Entonces, cuando aparece el pensamiento en Inglaterra, en los años 30, hoy son todos keynesianos. Todos los economistas de hoy, casi todos son keynesianos porque saben que hay dos situaciones diferentes. La de normalidad, que el mercado funciona, y la de anormalidad, ¿no? Y lo que pasa es que la anormalidad puede ser euforia o pánico. Y lo que pasó acá, lo que trajo la crisis en el mundo, es que vino la euforia y no hubo nadie capaz de decirle, muchachos, paren la pelota. Entonces, daban créditos a todo el mundo para comprar casas. Era una jarana total y bueno, vino la crisis, ¿no? Entonces la idea es que el Estado tendría que ser como un regulador, ¿no? Como un termostato que deja que el mercado florezca. Cuando ve que está medio loquito, lo empieza a apaciguar, pone más impuestos, etc. Y cuando lo ve abatido, cuando lo ve totalmente muerto, entra el Estado a reactivar la demanda. Esto fue como funcionó. Entonces, hoy en día, con esta crisis que estamos viviendo en el mundo, no es tan grave. Pero no es tan grave porque no sea grave. No es tan grave porque ya saben la elección de los 30. Y apenas empezó la crisis, todos los gobiernos empezaron a tratar de meter plata en el sistema para que no se cayera demasiado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Eso se hace, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos en los años 30, para salvar el sistema. En cambio, cuando esa misma crisis golpeó a América Latina, era la misma crisis, se empezaron a caer los gobiernos. Porque no hubo solo el golpe del 30 nuestro. Casi todos los países latinoamericanos tuvieron golpes en los años 30. ¿Eso qué quiere decir? Que el marco institucional es débil. Que entonces cuando viene una fuerza política muy poderosa, no la pueden contener dentro de las reglas establecidas y estalla, ¿no? Entonces, cuando le viene la crisis a la Argentina, en el 30, que era el presidente Irigoyen, pero estaba viejo ya, entonces el sistema no aguanta y finalmente viene el golpe y se interrumpe, ¿no? De manera que la democracia tiene que tener un armazón institucional muy fuerte para los tiempos de prueba, ¿no es cierto? Fíjense que nosotros mismos, cuando tuvimos
la crisis del 2001, se cayó de la Rúa. No es que no aguantó, es decir, el marco institucional es como frágil y se rompe fácilmente y es difícil reconstruirlo. Fíjese que después de la Rúa tuvimos a Duhalde como presidente provisional, a Rodríguez Sá, a Puerta, a varios presidentes, y poco a poco se fue. Y esto explica también la popularidad inicial de Kirchner. Cuando Kirchner llega en 2003, el país tenía una sensación de anarquía. Nadie gobernaba. Entonces vino un mandón, que no, menos mal que viene un mandón, alguien va a poner orden acá. Y después se fueron cansando del mandón, que es lo que siempre pasa. Cuando usted se la ve mal, dice, bueno, que venga este tipo y mande. Después de 4 o 5 años dice, no, mamá, momentito, para un poco, para la mano. Porque ya la sociedad cree que está llegando a un punto de equilibrio, ¿no? Entonces lo que se juega, me parece a mí, en esta elección, acá en Argentina, es 2 clases de peronismo. Ha habido 2 peronismos en la historia. Un peronismo agresivo y un peronismo que convive, ¿no? Que también corresponde un poco a la vida del propio Perón. Perón de joven, un león, y ya como él decía cuando volvió, dijo que se había convertido en un león herbívoro, decía él, ¿no? Es decir, había vivido, ya no, los otros tipos son irreductibles. Los radicales no voy a poder nunca eliminarlos. Y los radicales hicieron el mismo aprendizaje. Dijeron, no, este tipo, peronismo es inexorable, no se puede eliminarlo. Y entonces decidieron convivir. Pero nosotros tenemos una tendencia histórica muy brava. Somos muy bravos. Porque fíjense que en el mismo momento en que Perón y Balbín, en los 72, 73, aprenden a convivir, surge en el país, rebrota la violencia en montoneros militares, que eran una minoría, porque ni los montoneros ni los militares eran 2 grupos, pero de una violencia extraordinaria, que volvieron al país a ese clima de confrontación. Ahora, con ese clima de confrontación es muy difícil hacer la democracia. Acuérdense que Rucci, que hasta ahora la hija ahí anda haciendo política, a Rucci lo matan al lado de Perón. No es que lo mataron porque había una dictadura. Era como el adjunto sindical de Perón y se lo mataron a Perón. Entonces, ese clima hace muy difícil. Ahora, ¿cómo se superan esos climas? Se superan por la experiencia, ¿no? Es decir, esto del león herbívoro viene después de muchos años de haber sido león. Y uno dice, no, pará, vamos a vivir todos bajo el mismo paraguas, bajo el mismo techo. Y para eso entonces tenemos que ser similares en nuestros principios, pero competitivos en nuestras elecciones, ¿no? Hola, buenas noches. Mi nombre es Federico Domínguez de la Universidad de Belgrano y quería saber si la tensión que existe entre 2 partidos puede afectar a las relaciones con otros países. O sea, si puede de alguna manera cambiar la política exterior de un país. Bueno, sí, yo creo que sí, porque, digamos, una política exterior, para ser permanente, en países como Brasil, que tiene siempre una política exterior, tiene que expresar un consenso entre los 2 partidos. Entonces un partido se va, el otro viene, pero más o menos las grandes líneas ya están. Esto es lo típico, es una política de Estado, la política exterior. Ahora, si un país está tremendamente agitado por una pasión política muy grande, la tentación también es grande de crear un conflicto externo para sacarle réditos internos. Entonces, por ejemplo, Chávez, pongamos, el gran enemigo, el Satán, es Estados Unidos. Ahora, si uno dice eso, es muy difícil una política exterior racional, porque sirve a la política interna. Entonces, cuando hay una radicalización adentro, generalmente se busca un chivo emisario afuera. Eso ha sido muy común en la historia, ¿no? Si usted tiene un problema, bueno, fíjese las Malvinas, en el 82, el régimen militar se estaba como agotando y se montaron la aventura de las Malvinas para polarizar la gente en un enemigo externo. Es muy común en la historia, cuando la situación política es como muy tensa,
y extrema buscar algún enemigo externo. Se une al país. Imagínense, por ejemplo, lo que se ha hecho con Cuba. El embargo a Cuba no ha hecho más que disciplinar a los cubanos con Castro, porque decía, nos está atacando el gigante, unámonos. Entonces ahora Obama va a querer quitar el embargo para quitarles el pretexto de la movilización. Así que también usted observó muy bien, la política exterior puede ser víctima, digamos, de la polarización interior. Bueno, ¿estamos? Entonces vamos a un pequeño pausa y después ya veremos, les voy a decir cómo sigue esto el próximo sábado. Bueno, en la próxima clase completamos este análisis. Hay temas todavía que nos faltan que son fascinantes. Por ejemplo, empezar a entender la diferencia, los matices, porque en política lo que hay es debate, discurso, ¿no? Y la diferencia, por ejemplo, entre la polémica y el diálogo, entre la argumentación y las diversas expresiones que tiene la política en la discusión. Porque también ahí va adentro un espíritu democrático o un espíritu en definitiva autoritario, ¿no? Así que vamos a ver si en la próxima clase, aparte de hacer toda esta especie de terminología de todo lo que tiene que ver con los intercambios ideológicos en una democracia, también vamos a ver, también finalmente con Dworkin, él propone dos principios, en el cual deberíamos estar todos de acuerdo. Vamos de izquierda, de derecha, de centro. Y vamos a analizar esos dos principios que propone y vamos a preguntarnos si, por ejemplo, para Argentina serían viables, o para Italia, o para cualquier país del mundo, para cualquier democracia, serían viables estos dos principios, ¿no? Vamos a verlo entonces el próximo sábado y me despido hasta entonces. Muchas gracias.